Imagina que vives en una línea temporal diferente en donde existe la realidad virtual y su inventor decidió aplicarla a la industria de los videojuegos. Los primeros juegos son educativos y más bien sosos porque la intención es ir probando cómo se va reaccionando a la idea de estar inmerso en un nuevo mundo. Pero luego de 2 años, su inventor crea un juego totalmente nuevo, un MMORPG de realidad virtual en donde todo parece ser posible. Su nombre es Sword Art Online, y pese a que la primera versión cuenta con solo 10.000 copias, logras hacerte de una gracias a filas interminables que dieron buenos resultados. Te pones tu Nerf Gear y todo es como te lo imaginaste. La inmersión es tan real que parece un sueño. Dedicas tu primer día en ir viendo cómo van las dinámicas del juego y luego de practicar un par de horas decides cerrar sesión. Abres tu menú y no puedes. El botón desapareció. La pasas mal, pero dices que todo está bien, no hay razón para el pánico. En los días de lanzamiento siempre hay algún que otro inconveniente. Ya después de un par de horas te dejarán salir y después mejor esperarás un par de semanas para asegurarte que ya no hay más errores que interrumpan tu experiencia. Pero a las 6 de la tarde te transportan a ti y a los demás jugadores al centro de la ciudad del primer piso y por fin te enteras. No puedes salir. Los secuestraron a todos y la única manera de ser libre es subir de nivel, pelear contra cada uno de los jefes de los 100 pisos hasta derrotar al último y poder despertar del lugar. No puedes quitarte el Nerve Gear porque destruiría tu cerebro, y si tu HP llega a cero, tu vida se acaba. ¿Qué sucederá ahora? Veremos cómo cada persona cae en la desesperación, cómo se van formando pequeños grupos de resistencia determinados a acabar el juego. ¿Nos enteraremos de las maneras en que la gente se ha adaptado a su nueva realidad? ¿Acaso nos mostrarán cómo un joven introvertido irá subiendo poco a poco de nivel hasta que, a base de esfuerzo inhumano, llegue a convertirse en el jugador más fuerte de todos? ¿Nos mostrarán batallas épicas de vida, muerte y sacrificio contra cada jefe de piso, en donde cada pelea significa un nuevo aprendizaje para nuestros héroes? ¿Habrán momentos serios y oscuros que nos demuestren que esto ya no es un juego? ¿Habrá algún gremio de asesinos que se determine a evitar que los jugadores concluyan el juego? ¿Saben qué? ¿Por qué no agregamos todo? Y nada a la vez. Bueno, hay que decir que Sword Art Online no es un anime original del estudio A1 Pictures, sino que es una adaptación de las novelas ligeras publicadas en 2009 por Reki Kawahara, la cual salió el 7 de julio de 2012 y dejó de emitirse el 22 de diciembre del mismo año. La historia de las novelas es regular tirando la mala. La verdad es que el mismo autor no estaba demasiado preocupado por expandir demasiado su mundo en aquel momento, o al menos mientras escribía los 4 tomos. De ahí que el mismo estudio le pidiera al autor ser el asesor de la creación del anime y diera más detalles sobre su historia, esto para rellenar la enorme cantidad de huecos en una historia que comienza casi desde el penúltimo nivel del juego. ¿Lo habrán logrado? Lo averiguaremos en este tejido titulado Sword Art Online, temporada 1, el gran clickbait. Ahora, un clickbait es un contenido que se vale de títulos y escenas engañosas para que des clic y revises el contenido, solo para que te des cuenta que aquello que te llamaba la atención era engañoso e inexacto en cuanto a lo que prometía. ¿Sword Art Online es un clickbait? Bueno, dejaré el tráiler en la descripción y ya ustedes pueden decidirlo. Ahora, introduciéndonos más en la reseña, esta la dividiré en 9 puntos: los capítulos, la trama, las batallas, la construcción de mundo, los personajes, los villanos, el protagonista, la batalla final y el cierre del arco. 25 capítulos para una trama como la de Aincrad queda bastante bien. Después de todo, se presta para que hayan varias temporadas en diferentes subtramas. El problema es que el material de origen no daba para esa clase de acomodo. Reki se tomó la molestia de hacer nada más la descripción de la llegada de Aincrad, un par de intermedios y los últimos niveles del castillo flotante. Y con todo eso, ¿cómo se podría llenar la temporada? A1 Pictures encontró la respuesta: resumir más la trama, pero eso resolvería como en 14 capítulos. Entonces queríamos con los 11 que faltan. Pues, ¿por qué no agregamos un segundo arco fuera de Aincrad? Y ya entre dos en gastos, ¿por qué no lo recortamos también? Y con todo eso, ¿qué ocurriría con la trama? Bueno, como ya dije, la trama de Sword Art Online es complicada y con acomodos muy peculiares en estos primeros 2 tomos. Pero a A1 le había ocurrido una buena fortuna, pues tenían al autor de su lado, por lo que podían pedirle detalles sobre las aventuras de las personas en el castillo flotante, o por qué no usar los extras que Reki fue haciendo durante los años.
Al fin y al cabo, él mismo fue sacando estos extras entre 2009 y 2011. Bueno, el estudio eligió lo que parecía ser la mejor opción, pedirle al autor detalles sobre las aventuras en Minecraft, y con esto pues obtendríamos 2 aventuras más, pero estos nuevos detalles están tan recortados que hacen que uno se pregunte si de verdad se hizo algo bien o si lo mejor era omitirlos. Tenemos la conquista del primer piso, pero con un capítulo recortado y una muerte que no parece que quisieran tomarse muy en serio, es decir, murió por no tomarse una poción. Hay un pequeño arco que lleva al protagonista a caer y levantarse para luchar de nuevo, pero la trama, que podía durar 2 o 3 capítulos, es sintetizada en una emisión de 20 minutos con apenas lo necesario para ver lo que ocurrió y con una conclusión que sí es emotiva y está bien hecha, pero parece un sinsentido dado el tiempo que le dedicaron al grupo. Y así podría ser una larga lista con las tramas en las que podían adaptarse 2 capítulos y que podían dar mayor profundidad a los personajes, pero que son tan recortadas y al final son pocas las escenas que pasan y estas no tienen ni siquiera una mayor trascendencia. Incluso el arco de Yui, que podía dar a conocer mucho más del personaje de Asuna, en lugar de ponerla como alguien que adopta una niña como si fuera un perro. Pero si los capítulos son tan inconexos, ¿por qué no hacer una serie episódica? Incluso podrían inventarse más conflictos y así alargar la trama sin necesidad de conectar los capítulos. El problema es que el anime hace un esfuerzo por mantenerlos unidos e incluso hace referencia a los anteriores, por lo que siguen siendo inconexos, pero tampoco funcionan como una serie episódica, y en forma cronológica deja mucho que desear. En un anime cuyo avance depende de derrotar a jefes de piso y aumentar el nivel a base de peleas, parece que las batallas serían un pilar importante en el mismo, y uno perfecto porque la mayoría de los shonen optan por una trama muy simple, pero repleta de grandes y épicas batallas. El problema es que en SAO esto no es el caso. Y es que hay muchas peleas alrededor de un arco de 14 capítulos, pero no muchas resaltan. Es decir, tenemos la pelea contra el jefe del piso 1, la cual es normalita considerando el todo y lo recortado que está. Tenemos la derrota de los gatos negros, con el único punto relevante de ser importante para el protagonista. La batalla contra Nicolás el Renegado, que fue tan renegado que el mismo estudio se encargó de omitir la pelea. La batalla contra el gremio de Rosalia, o contra Curadil, que sirven para ver lo poderoso que se ha vuelto Kirito, la batalla contra Heathcliff, que resulta ser demasiado plana como para que sea interesante, la mejor pelea de todas las temporadas de SAO, también conocida como la batalla contra el jefe del piso 74, y la batalla del jefe del piso 75, con un inicio que sabe imponer miedo, pero con un final tan entrecortado que realmente pierde el efecto. Y luego tenemos a la batalla final, la cual está bien construida en un inicio, pero después fue una serie de extraños acontecimientos que tenían el único objetivo de darle la victoria al protagonista. No es coincidencia que la mayoría de los isekai se hayan basado en el hecho de estar en un mundo de videojuego. Se ganan puntos con los jugadores haciendo referencias y sirve para dar poderes a los personajes sin que se vea tan conveniente, y si se hace bien se puede crear algo increíble. Tristemente este no es el caso. El mundo es de las cosas con mayor potencial en Minecraft, pero también es la peor en desarrollarse. Son contadísimas las referencias a los videojuegos y en las novelas, si bien sí se hace alguna referencia, son completamente omitidas en el anime. Es decir, en el anime no sabría siquiera que estás en un videojuego de no ser porque la trama gira en torno de estar atrapado en uno, por lo que Minecraft se convierte en poco más que el fondo en donde los personajes tienen que ir avanzando para no ir en un fondo blanco. No, no exagero. Tal parece que los personajes en SAO no son más que un conjunto de personas que se ven en la necesidad de adorar al protagonista, y aquellos que no lo quieren o están locos o son villanos o son tan irrelevantes que ni siquiera los vamos a ver. Ni siquiera su coprotagonista se salva de esto, ya que conocemos a Asuna en el segundo capítulo y se nos muestra como una joven determinada que quiere aprender pese a su inexperiencia. Ya en el caso de la zona segura se nos muestra como alguien con un carácter más frío y práctico, pero en el capítulo siguiente adivinen qué es lo que quiere. Pues claro, a Kirito. A partir de ahí lo ama y hace todo lo que esté a su alcance para estar con él, al punto en que no llevan ni siquiera un mes juntos y ya se casó con él, tuvo una hija, hizo un pacto suicida y se sacrificó por él.
Y al final todos los personajes son así. Tienen un par de detalles que son omitidos casi por completo en el anime, pero después de ellos pasan a ser los amigos de Kirito y nada más. Sword Art Online presenta una situación límite, por lo que no es sorpresa que hayan surgido villanos que lidiaran con su secuestro al haber diversos actos. Por eso tenemos a Rosalia. Ella era la líder de un grupo de ladrones que mataban jugadores porque a nadie le constaba que un jugador muriera junto con su personaje, porque claramente los encabezados mostrados por Kayaba en el cielo y el hecho de que no puedan salir son datos demasiado sutiles. Y bueno, eso no importa porque igual Kirito le gana de un golpe. Luego de eso tenemos a Pooh, el líder del gremio de asesinos más peligroso del lugar, el cual se presenta en la trama de la zona segura y habla con Kirito para irse y no volver. De todos modos, nunca volveremos a saber de eso. Después está Kuradel, el cual odia a Kirito porque, pues como no, fue la pieza clave para eliminar al gremio de los asesinos en una batalla tan épica que nunca veremos, sin mencionar que lo odia porque le ganó una vez y bueno, como odia a Kirito, pues está loco. Por suerte su villanía solamente dura un capítulo. Y por último tendríamos a Kayaba, el cual es el mejorcito, pero eso no dice mucho. Lo cierto es que sus motivaciones no son del todo claras, aún para él, y aun cuando en este caso el autor fue dejando indicios para deducir su verdadera identidad, y en su presentación parece imponente, no solo porque lo revela tras una batalla que dejó a todos desmoralizados, sino también porque muestran su verdadera superioridad al paralizar a todos y matar a un jugador que lo amenazó. Al final decidió quitar todo eso para pelear justamente. Digo, al final muestran una faceta un poco más profunda de él, pero lo demás, pues básicamente es un villano bastante confuso. Bueno, el papel del protagonista es el más importante en una historia. Vemos el mundo con sus propios ojos y él mismo nos cuenta con sus andanzas las dificultades que se muestran en un mundo como el suyo y cómo se ha de enfrentar a ellas cayendo en el intento y teniendo que hacer pausas para volver a levantarse. El protagonista siempre es tan bueno como su obra y en este caso se confirma a un nivel sorprendente. Kazuto Kirigaya es Kirito, el protagonista de Sao, y he de decir que su papel es de las pocas cosas que sí quedaron bien establecidas desde un inicio. En su primer día se nos revela que fue uno de los que probaron el juego, se mueve bastante bien en la realidad virtual e incluso sabe el funcionamiento de las habilidades de espada. Incluso se toma la molestia de enseñarle a alguien, y al final del día, cuando descubre que está secuestrado, sale a la siguiente misión, mata a un lobo de manera épica y promete que va a ganar. Aquí tenemos la mejor explicación de Kirito como protagonista. En el anime lo muestran como alguien invencible y sin muchas debilidades, y no es que en las novelas fuera mucho mejor, pero en la adaptación quitan todo lo humano dentro de él. Siempre sabrá qué es lo que se tiene que hacer en una situación crítica. Es decir, hay momentos en que el protagonista de verdad parece tener personalidad y genuinamente se puede empatizar con él, pero son breves y se opacan con las demás escenas en donde es todopoderoso y capaz de hackear el sistema para salvar a su hija en lugar de, no lo sé, reiniciarlo para desconectar a todos. No lo sé, llámenme loco, pero eso suena un poco prioritario. Eso solo demuestra que esto solo iba a acabar en el momento en que él quisiera. Esta es la última confrontación, la parte más importante en donde el protagonista utiliza todo el poder que fue adquiriendo con el tiempo, recordando esas enseñanzas que consiguió por todo el camino y los recuerdos de sus seres queridos. El problema es que Kirito llegó ganando desde el principio, casi no aprendió nada y realmente podía hacer lo que quería desde el inicio. Ya lo comenté, pero con todo, la batalla comienza bien, incluso donde se presenta el villano, pero el desarrollo resulta raro. Aun cuando Kirito parece haber ganado, lo cierto es que Kayaba es quien ganó, porque encontró por fin algo que había estado buscando en toda su vida. Incluso no le molesta haber perdido. Se podría decir que lo único épico de la batalla fue el sacrificio de Asuna, porque más allá de eso, es una batalla unilateral en donde para el final pues ocurre un milagro que como no le da la aparente victoria al protagonista. Ahora, a riesgo de que se me malentienda, puedo decir que la mejor parte del arco de Aincrad es cuando se acaba, pero también es la parte más triste de toda la historia porque justamente aquí es donde se
hace lo que se debía hacer desde antes. Por un lado, se hace un breve recorrido por aquellos a quienes ayudó Kazuto, y por otro lado, la última convivencia entre Kirito, Asuna y Kayaba se siente natural y auténtica, sonando casi humanos. Incluso la despedida y la reflexión de Kayaba resulta buena. Por fin vemos cómo el protagonista se quiebra con todo lo que había estado cargando durante todo el arco, la expectativa de ser él quien debía salvar a todos, solo para al final fallarle a quien más le importaba, teniendo un momento genuino con Asuna. Y por eso, cuando termina el arco con Kirito levantándose pese a su atrofia, para buscar a Asuna nos deja con una gran expectativa, que dura una semana, porque ya dije que en la primera temporada se abarcan 2 arcos. Ahora, sobre el arco de Fairy Dance, bueno, ¿qué querían? La serie empieza con un clickbait, así que era justo que empezara sus videos haciendo uno, ¿no creen? El arco de Aincrad es un arco incompleto. Tenía grandes posibilidades y un posible desarrollo de mundo, con lo que prometía ser una gran obra. El asunto es ese. Se quedó en un gran potencial que el estudio no pudo sacar ni con la ayuda del mismo autor. Aunque bueno, no es de sorprenderse dado que el autor nunca pudo sacarlo en una primera instancia, o al menos no en los primeros años que creó ese mundo. Pero lo cierto es que pese a todo es entretenida y se puede disfrutar bastante. No puede ser más que eso, pero nadie le quita ese mérito. El asunto es que de no ser por la popularidad sorpresiva, pues esto habría sido intrascendente. Llega a mejorar bastante con los años, pero sin duda, este es uno de los peores arcos. En definitiva, sería un 7 de 10. Quizá entretenga y deja semillas para algo más que resulta ser excelentemente desarrollado, pero el problema es que ese algo más no es revelado hasta la segunda temporada o a partir de cerca del tomo 5. Así que si tienes la paciencia para esperar hasta el tomo 5, o sea, la segunda temporada, pues vela. Es bastante entretenida, pero si no, mejor olvídalo. Y bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado este video. Déjenme saber en sus comentarios su opinión sobre la primera temporada de Sword Art Online. También coméntenme si les gustaría que hablara sobre otro tema relacionado. Y sin más por decir, les habló Danager, el tejedor psicoliterato, y nos vemos en un próximo video. Adiós.